Pues Bien, aquí buenas dice tardes, que mucho gusto al estimado maestro Joan Solo. Muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo. Seguramente muchas gracias. quienes estén viendo esta entrevista ya te habrán visto de una u otra manera o se habrán enterado. Sin embargo, maestro, quiero que de vos nazca la pregunta y perdón por la confianza en tratarte de vos, pero No, bueno, pues amistad. totalmente, absolutamente. Gracias. ¿Quién es Es Joan como, Solo? bueno, John Solo, ay Dios mío, ¿quién, güey? A ver, fue un niño muy, muy soñador, tranquilo, muy introspectivo. Y a los 20 años eh, veo una obra de teatro en la universidad, o sea, yo soy arquitectura, soy arquitecto, y básicamente ahí, al ver la obra de teatro, dije, yo quiero estar ahí. Entonces, a partir de ahí, ¿quién es Joan Solo? Joan Solo es actor, empecé como actor, actor de teatro y de cine, televisión, he hecho algunas cosas también. He trabajado como escenógrafo, o sea, utilizando el recurso de la arquitectura. Fundé la primera empresa de escenografías aquí en Guatemala, se llama Escenográfica. Ya lleva 28, 29 años de existir. Eh, Luego, por supuesto, pasé a ser productor y director de teatro. Y por supuesto, ahí utilicé ya todos los recursos con los que había aprendido como actor también, ¿verdad? Y como escenógrafo. Así que básicamente soy director de teatro, actor de teatro y cine, escenógrafo, productor y arquitecto, ¿verdad? Ese soy yo. Tengo 60 años de edad cumpliditos, ya estamos en la, en la recta final. Y bueno, pues he hecho muchas cosas, pero ahí vamos a ir caminando a mano. Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, no cabe duda que después de todo 40 esto, años de teatro, 40 años de teatro, eso sí, llevamos 40 años en esto. uf, qué gran recorrido. Bien, gracias maestro. Ahora una preguntita. ¿Cómo consideras el movimiento teatral en Guatemala? Bueno, esta es una pregunta, no diríamos capciosa, pero sí nosotros creo que nos hemos caracterizado por ser una ola, ¿verdad? Vamos bien, vamos mal, vamos arriba, vamos abajo. El movimiento ha existido. Generalmente diríamos, el trabajo de productores o artistas independientes ha sido lo que ha hecho que el arte en Guate se, se dé avance, ¿verdad? Que haya avance en eso. De otra manera, sería casi imposible, por lo menos en teatro, si los productores independientes de teatro no hubieran hecho nada en los últimos 20, 30 años, no habría teatro. No existe una compañía nacional de teatro, el apoyo institucional, gubernamental hacia el teatro es mínimo, es cero, diríamos un 0.0001. Así que el movimiento se ha generado por medio de, al principio fue involucrado por obviamente las corrientes extranjeras. Hablamos de zarzuelas y ese tipo de cosas a principios del siglo XX. Pero con el transcurso del tiempo, por supuesto, ya la comunicación y los textos que ya van fluyendo, textos hablamos no solo nacionales, los nacionales por supuesto, pero los internacionales, hicieron que los grupos de teatro o los directores o productores pusieran obras de calibre internacional. Llega los 80, digamos, con la represión y toda la cosa del conflicto armado, y por supuesto entonces ahí se forzados de alguna manera, no solo por la parte económica, sino por el hecho político, el hablar de cosas más interesantes no era bueno para el Estado. Por lo tanto, forzó, y así es un hecho, ¿verdad? Hubo casos de baleados en ciertos teatros y, bueno, amedrentamientos, en fin. Entonces se optó por la comedia, una comedia internacional que en su momento pues estaba bastante bien. Lógicamente, en lugar de evolucionar, a veces involucionamos. O sea, toda la dramaturgia de Carrillo, de Manuel José Arce, de Solórzano, en fin, se quedó como estancada, más bien se quedó guardada, y empezó a salir una serie de comedia, digamos, poco trascendente, ¿verdad? Porque la comedia de todos modos sí tiene
tiene un fin también, no solo de entretenimiento, sino puede generar un juicio crítico, ¿verdad? Que de eso se trata el teatro o el arte en general, generar un juicio crítico cuando uno está observando o participando en una puesta en escena. En el teatro, entonces, llega los 80, como les decía, esa comedia internacional, y luego venimos a los 90 con la obra La Epopeya de las Indias, que esto fue lógicamente un antes y un después. ¿Por qué? Porque ellos generaron su propio texto, era un teatro universitario con valor, ¿verdad? Con valor y valentía, comedia absolutamente, pero al final de cuentas, el hecho que no existiera en ese momento, en los 90 hablamos, una universidad o más bien una carrera teatral profesional, hizo que un montón de compañeros, en el hecho de subsistir, generaron un montón de comedia, no digamos barata, pero popular. Popular no es mala, sino popular sin criterio. Y por lo tanto, entonces, subió la demanda, o sea, subió la cantidad de gente que iba al teatro, pero ¿qué tipo de teatro veían? Entonces, para cualquiera, teatro era hacer reír, ¿verdad? O sea, Claro. mire, no payasito en el sentido peyorativo, sino pues desvinculaba el hecho de la verdad, del verdadero teatro, que es hacer sentir cosas y hacer pensar cosas, y no solo pasarla bien por una hora, 2 horas. Que eso no está mal, pero al final de cuentas nuestra tarea como teatristas debería dejar, es lo que les sigo diciendo, es generar el juicio crítico. Eh, Llegan los 2000 y volvemos otra vez se acaba la guerra, en fin, y por supuesto el teatro continúa sin evolucionar en el sentido profesional. Hablamos, hay mejores producciones, sí, definitivamente. Eh, Probablemente más cantidad de recursos de parte de los productores al invertir dinero y esfuerzo en las producciones, pero son muy contadas. Hay pocas salas de teatro, una cosa importante, ¿verdad? O sea, si antes de la pandemia habían pocas, ahora hay nada, casi. Eh, y por lo tanto, el hecho de generar una sala, dar un espacio, era un punto importante para que la gente pudiera llegar, pudiera sentirse no solo cómoda, sino dar opción a diferentes montajes. O sea, cada quien tiene el derecho de poner lo que se le da la gana y la gente de ver lo que se le da la gana, pero al tener más espacios se podía generar más espectáculo a nivel teatral más importante. Así que estamos en el año 2000 a 2022 que estamos ahorita. La gente, por supuesto, hablamos de nuestro público, el público en general, el teatro no es importante. Hablamos de que no es una bien que quieran consumir. Es muy poca la gente que quiera participar en esto, o sea, en el sector tal vez clase media, media alta, probablemente a veces. Eh, y esto es debido a el costo que implica el llegar a una sala y pagarla, pagar una entrada más los colaterales que existen. Y número dos, que la mayoría, y eso sí estoy consciente porque han habido ciertos, muy pocos, pero ciertos estudios en donde la gente cree que el teatro es aburrido. Las temporadas escolares, les estoy contando todo este rollo para decirles por dónde voy a llegar. Las temporadas escolares que surgieron a finales de los 80 y 90, diría yo, finales de mediados de los 90, pues generaron público en el estudiantado, ¿verdad? Y eso implica también que era como una semilla para poder cuando la gente ya tuviera la economía posible, ya fueran profesionales, fueran personas adultas, poder querer consumir teatro porque habían visto. Lamentablemente, este tipo de teatro, todo empezó muy bien en el sentido de que eran obras de trascendencia, cosas importantes, pero poco a poco el consumismo o la parte económica ha complicado las cosas porque el mismo maestro pide cosas de risa, así justamente ese es el detalle, ¿verdad? No
que tengan un contexto importante en la literatura universal. Entonces, esa contradicción entre que el maestro está pidiendo algo que no tiene mayor trascendencia y que los patojos cada vez, pues estas generaciones es todo inmediato y todo es, no se quiere pensar mucho, sino solo se quiere ni digerir, sino simplemente percibir el asunto para que llegue a un punto, llegue a ser consumido, literalmente, perdonen. Entonces, básicamente, estamos ante un problema de un movimiento que no se ha instruido. Hace muy poco que está la escuela superior de la universidad. Pero los que salen no tienen lugar donde poder ejercer. Entonces, un movimiento en el cual hay poca instrucción, un movimiento en el cual necesitan comer, ¿verdad? Necesitan tener un ingreso económico y, por supuesto, a partir de ahí también un público que no tiene criterio. Un criterio, hablamos, el juicio crítico en Guate es muy complicado, ¿verdad? Porque leemos, o ahorita con las redes, igual cualquiera cree cualquier cosa, pero no se pone a determinar exactamente si es real o no, y eso es por falta de juicio crítico. Entonces, básicamente nosotros, teatreros o teatristas, los que estamos en el tinglado, en el escenario y tratando de hacer las cosas, pues es esa lucha constante entre compañeros de cómo generar un teatro importante, uno, que dé la posibilidad al público de entretenerse, pero al final de cuentas, contar historias importantes para la sociedad, y dos, hacer que el público crea, sepa y se dé cuenta que el teatro, así como las artes en general, son parte fundamental de la, diríamos, de la formación humana, ¿verdad? O sea, eso es un hecho, pues igual, eso es histórico. Así que, básicamente, yo lo veo con posibilidades, más esperaría que teniendo salas o espacios alternativos o gente que se arriesgue a invertir, por supuesto hablamos no solo productores, sino empresas o lo que fuera, que diera esa factibilidad de no solo hacer elementos de entretención, podría mejorar tremendamente. Un detalle ya para cerrar esta primera pregunta sería la parte del ministerio. El ministerio, siendo líder, digamos, de la cultura guatemalteca, es su responsabilidad y su labor generar espacios, no hablamos solo físicos, sino espacios de reunión, de convección, de ¿cómo se llama?, de ideas, de compartir cosas y, por supuesto, tener una filosofía que no existe. Básicamente, el urgente y lo importante aquí es complicado, ¿verdad? Porque siempre se hace lo urgente, o sea, en los ministerios o en general en la cultura, se hace lo urgente, pero no lo importante. Lo importante es llegar al meollo del asunto, que es, uno, generar gente capacitada para que realmente estemos en un nivel internacional, ¿verdad? No a nivel de competencia, sino que lo que se entregue al público sea digno y sea suficientemente importante. Número dos, generar dramaturgia nacional, o sea, que los que escriban teatro puedan expresarse y por lo tanto hablar el mismo idioma que el público que los va a ver, ¿verdad? O sea, literalmente. Y por último, el hecho del recurso económico, ¿verdad? El recurso económico que es tan importante, porque sin eso, pues puede tener uno muchas ganas, pero lo que dicen siempre, por amor al arte, y esto es trabajo, es un trabajo arduo, es un trabajo honesto, digno, pero que necesita la gente que se dedica al arte o al teatro comer, ¿verdad? O sea, tener el mínimo vital para poder subsistir sin necesidad de estar de 7 de la mañana a 5 de la tarde en Telgua
o en un banco o donde sea, y después echarse el colazo a hacer teatro, salir a las 11 de la noche y luego fines de semana trabajando en el teatro, ganando casi nada, porque el público que llega es muy poco, ¿verdad? Y eso ya depende de la calidad también del espectáculo, pero eso es otra historia. Bueno, en realidad fue tan amplio que casi que me respondiste las demás preguntas. No, Fue no, no, un fregues. paquete de todo en uno. No, Ay, no, 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 no. Pero bueno, pero sí te hago las bueno, preguntas de todas maneras porque también es importante hacer énfasis. Qué importante todo lo que mencionas y de la vinculación y la responsabilidad que tiene desde el aspecto institucional hasta el aspecto empresarial también, ¿verdad? Es claro. importantísimo esto. Bueno, ahora una preguntita, maestrísimo. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor contribución al arte teatral guatemalteco? Ay, Dios mío. A ver, eh, es que suena horroroso, porque, bueno, ahí la falsa modestia está cardíaca, ¿va? Pero bueno, me van a disculpar todos. Eh, Creo, a nivel de contribución, a ver, la calidad de los espectáculos, número uno. Número dos, creo que no me he vendido en el sentido de por dinero hacer las cosas. Número tres, pues creé dos empresas. Uno era escenográfica que generó o ha generado pues importantes puestas en escena a nivel escenográfico y de iluminación, etcétera, durante estos 40 años, ¿verdad? Realmente me hubiera gustado más, pero más cosas pues, se han hecho a nivel de escenografías, más de 1000. Hablamos a nivel, ya no solo de teatro, obviamente, porque no solo teatro, es trabajar también en cine como director de arte, también en la publicidad, y por supuesto hemos hecho un montón de cosas para el extranjero que aquí nunca suenan, ¿verdad? Entonces, hemos quedado bien como guatemaltecos. Número dos, pues muy pocas personas, yo diría, tal vez hay otro más, si no soy mal, que, ha, que tiene todas estas características de ser director, actor, productor, escenógrafo y arquitecto, que eso también vincula un montón de conocimiento y por lo tanto, cada vez que se pone en escena algo, pues está ahí, hay una responsabilidad de conocimiento, ¿verdad? No sé qué número voy, pero igual muy pocas personas se han arriesgado a tener una sala de teatro que lamentablemente murió por la pandemia, o sea, en el 2020, ya tenía 15 años el teatro, se fundó en 2005, ahí en Avenida Las Américas, y pues era una sala importante con 400 butacas y que pues albergó a un montón de espectáculos y de público que llegó durante todos esos años y que por supuesto pues mi contribución en ese sentido era dar el espacio para que no solo en mi caso pudiera hacer las puestas en escena, sino cualquiera que llegara a, a, a invertir en su espectáculo, pues ahí estaban las puertas abiertas. Eh, y yo creo que al final de cuentas sigo soñando, pero no solo sueño, sino trato de hacer las cosas. Y eso creo que sí es mi mayor aporte, seguir haciendo cosas. Seguir soñando. Fantástico. Ahora, maestro, ¿qué técnica o qué método utiliza Joan Solo en la actuación? A ver, eh, todos decimos, y eso en general, ¿verdad? Cualquier actor dice que el método es para el cine y Stanislavski es para el teatro, las vivencias y esas cosas. Eh, yo creo que no existe un método específicamente. Si uno los conoce, pues igual hay diferentes técnicas, ¿verdad? Meyer, Jodorowsky, Stanislavski, pero eh, puestas así en frío, no es una técnica lo que nosotros utilizamos, porque no es rigurosamente a ese maestro que seguimos. Tenemos lineamientos, todos y cada uno de los actores, tenemos lineamientos de esas grandes técnicas que han existido o que existen, pero utilizamos la propia. Al final de cuentas, la técnica mejor es que el público te crea. O sea, que vos estando en el escenario, si convences a la gente, o sea,
ya usando cualquier método, si convences que lo que estás haciendo ahí arriba es real, pues ya lo lograste. O sea, de alguna manera ese es el conflicto siempre entre director y actor. Cuando yo soy director, pues le digo, mire, yo no te creo. Entonces, al no creerle yo, que soy el primer público, no le va a creer la gente. Y hablamos, el público llega este es un rito, es un convencimiento en que yo, pagando una entrada, un boleto, me voy a sentar en una butaca, en un espacio, ¿verdad? Donde es vivencial, que es otra que es cosa que está, que se complicó la cosa con el COVID. Hecho vivencial, estoy respirando el mismo espacio y tiempo que los actores que están en el escenario, y todo lo que está pasando ahí arriba, por convención, yo sé que es mentira. O sea, es un espectáculo, pero en el momento en que el espectáculo me lleva a creer que es verdad y me genera eso, no solo sensaciones, sino el juicio crítico, ya la logramos, ya estuvo. Esa es la magia, esa es la misa, por eso se llama misa en escena, ¿verdad? O sea, Claro. eh, es el ritual entre el público y el actor o el espectáculo, lo que lleva a que el teatro haya vivido 4.000, 3.000 años, ¿verdad? Desde los ditirambos en sí de las antiguas poblaciones. Así que yo diría que es un poco de todo, y mi gran conflicto, como siempre cuando soy actor, es tratar de ser verosímil, que se crea, que sea entendible y que la gente pues comparta con uno las emociones, las angustias o las cosas humorísticas que uno pueda plantear en la escena. Claro. Eso es. Sí, estar convencido uno como actor para convencer al público como tal, ¿verdad? Es correcto, creerse la mentira, es que ahí está todo. Y ese es el ensayo, Exactamente. es creerse la mentira, Perfecto, perfecto. que eso Ahora, realmente está pasando. ¿Mm? claro, ya lo habías mencionado en la pregunta anterior a esta última, sobre tu opinión con respecto a la gestión cultural en el arte teatral. Bueno, ¿Qué considerabas? Yo creo que ya lo dijiste, pero si sí. quieres No, ampliarlo. vamos a reforzar eso. A ver, es que pues, la gestión cultural, así como la economía cultural, no es el arte en sí. O sea, no sé si me voy a entender. Una cosa es que existieran productores que están pensando en la parte económica, por supuesto, que están buscando alternativas para que el espectáculo se promueva, se mueva, se difunda y que llegue a bastante público, y con lo cual poder generar recursos económicos. Número dos es la gestión cultural que implica el hecho de eh, planear, de intervenir en diferentes sectores de la sociedad para que la cultura o el espectáculo, hablamos en general, sean accesibles y sean interesantes para no solo el público, sino para la persona que lo hace. Por eso se llama Claro. gestión, está gestionando un proceso. Y eso es aparte del hecho artístico, la dirección o la actuación, en fin, que ellos se tienen que preocupar de que el espectáculo esté bien. Entonces, si la parte económica estuviera buena, si la parte actoral o la parte de artística está buena, la gestión cultural es la que debería unir todos estos factores para que el pueblo, si hablamos así románticamente, el pueblo sepa de qué se trata, cuál es el movimiento, cuál es la filosofía que está pasando en el medio. La gestión cultural es pobre. Es pobre, ¿por qué? Porque no se le ve, somos un país pequeño, y creo que gracias a que somos pequeños deberíamos tener mucha gestión cultural, porque no sería difícil llegar a todo el público. O sea, estamos hablando de 18, 20 millones que somos ahorita, no sé. No es así como tremendo, versus cuando se lee o se escucha o se ve en YouTube, lo que fuera, las gestiones culturales, por ejemplo, de Bogotá, ¿verdad? Son 10 millones solo en la capital, y tiene una cantidad de trabajo, no solo los actores, sino músicos, pintores. O sea, hay una gestión que genera una filosofía y por lo tanto ¿cómo diríamos? Um,
una conciencia del público de que saben que existe teatro, saben que existe danza, saben que existe música, plástica, no sé, callejero, pero todo tiene un significado importante para la sociedad. Y eso es gestión. Gestión no existe en Guate porque no se ha implementado como una industria. Hablamos industria en el sentido de nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos, somos empresa, somos un motor que genera también economía para el país y por lo tanto esta gestión debería de promover ese tipo de trabajos, debería mover también a interactuar con todos los sectores, ¿verdad? Con todos los sectores productivos del país para que se pudiera formar un público sediento de ver cosas, la cultura suena como elitista, pero de ver cosas, de sentir cosas. De eso se trata la vida, ¿verdad? De estar presente y no ser autómatas viviendo el día a día. La gestión es una cosa importante que lamentablemente no se ha llevado a cabo. Es muy pobre, aunque existe de alguna manera en el ministerio, pero es muy pobre, está muy subyugada a hechos políticos y no al hecho en sí de generar trabajo y recursos económicos para los artistas y para el público en general. Claro, claro, sí, ser Quijote, ¿verdad? En todo, ser Quijote en todo. Sí, Bueno, y ya acercándonos un poquito, la penúltima pregunta. ¿Consideras que la investigación es importante en esta área, en este aspecto, en el teatro, y por qué? totalmente. Bueno, es que a ver, si no sabemos quién somos, no sabemos a dónde vamos. Ah, eh, bueno, la investigación debería ser parte del recurso didáctico desde bueno, así supuestamente pasa, la primaria, secundaria, universidad, en fin. La investigación es ese proceso mediante el cual vamos a entender de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, si la gestión está perdida en el espacio, no les digo, estamos en un agujero negro con la investigación. Muy pocas personas se lanzan a ese problema, porque es un problema. No hay mucha historia, o sea, no nada escrito, muy pocas cosas escritas. Investigar es un proceso arduo y, por supuesto, solitario, absolutamente, ¿verdad? Y te llevas un montón de golpes no solamente con la forma de nuestra sociedad, sino exactamente, no existen datos. Entonces, ¿cómo encontrás cosas? ¿Cómo podés decirle al público en un futuro que hubo tal cosa si no hay datos? Y esa es la investigación, y ese es el proceso, eso es lo duro de esto. Eh, Importante es absoluto, o sea, sin investigación también no hay filosofía, sin investigación no hay un planteamiento de esto, quiénes somos y a dónde vamos a ir, Claro, cuáles son los pasos metodológicos, si se quisiera decir, para entender, sin investigación, por eso que estamos como estamos también, porque no entendemos a nuestra propia gente, no entendemos qué quieren, por qué lo quieren. Eh, una investigación podría ser cuánta gente va a las salas de teatro, hablamos en general, a ver espectáculos, cuántos van a museos, qué tan importante es para la mayoría, para la población en general, el arte, qué es el arte. Y esas son investigaciones que podrían ser importantísimas, porque no solamente serían, perdón, ya está, espérenme, aquí se fue finalizar y aceptar, ¿no es cierto? ¿Qué hago aquí? te sigo Poner escuchando. en espera y Ahí está. qué joden. Me llaman por teléfono, perdón, pero estoy en teléfono. ¿Me escuchan? Sí, 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 Sí. perfecto. Bueno, se jodió todo aquí. Disculpen Ahora no oigo yo. Vamos a ver qué pasó. Silenciar, estamos. Háblame, Sí, Alex, porque sí, te escucho. yo no Ah, te oigo. No sé qué pasó aquí. sí, No sé qué pasó aquí.
qué desgracia. Mil A ver, disculpas, no, no hay esto pasa pena. siempre cuando, a ver, es un Activar segundo. audio. Ahí estamos, ya está. Ya, ahora Es sí. que, ahí está, perfecto, ahí estamos, ahí estamos. Disculpe. Entonces, la investigación de alguna manera tiene la virtud de generar pensamiento y por lo tanto el entendimiento de las cosas que estamos haciendo. Sí, Ojalá no solo las universidades, sino en general el medio, nosotros los que estamos haciendo teatro, arte en general, pudiéramos tener el recurso económico para podernos dedicar a investigar, que esa es otra historia, ¿va? En las universidades deberían, o sea, hay procesos en donde deberían existir plazas para ser investigadores de ciertas cosas, ¿verdad? El mismo ministerio podría generar ese tipo de plazas, investigadores, pero no unos 3, 10, 15. En lugar de tantos asesores, mejor poner investigadores, ¿verdad? Porque podrían generar realmente respuestas. claro. Ahí está. Bueno, Ajá. gracias, sí, fantástico. La investigación nos lleva a tener un sentido de identidad, ¿verdad? Saber quiénes somos. Eso es Por supuesto. importantísimo. Bueno, y la última pregunta, maestro, que ha sido esta entrevista ha sido tan enriquecedora, creo que en lo personal, pero para todos los que puedan Muchas gracias. ver, esto ha sido Listo. fantástico. Em, ¿Qué aspectos mejorarías en el arte del teatro en Guatemala? ¿Qué cosas consideras que pueden dársele vuelta, mejorarlas o en todo caso conservarlas como están? Bueno, yo creo que si las conservamos, está complicado. Esto hay que evolucionarlo. Eh, ¿Qué cosas deberíamos mejorar? Uno, tener suficientes espacios, no solo digo salas, espacios para poder ejercer nuestras profesiones. Voy a hablar de teatro, espacios específicos, no solo en la capital, sino en toda la República, para que el público pudiera llegar y realmente poder ser partícipe de los espectáculos que se puedan dar dignamente, no en una cancha deportiva en donde hay 3 focos y entonces el espectáculo se demerita. Entonces ya no es lo que uno pensó, no sé si ustedes con el cuarteto o llega una banda y no se escucha, entonces parece que somos Mickey Mouse, ¿verdad? O sea, somos pura lata. Hay que hacer las cosas con dignidad, ¿verdad? Entonces todos los espacios deberían tener el mínimo vital para que realmente el público llegara y se sintiera cómodo y llegara a hacer ese ritual del cual hablamos. Mejorar, lógicamente, al tener espacios y al tener el recurso para poder tener esos espacios, pues poder um, hacer la difusión de los espectáculos que existen. Eso debería mejorar tremendamente, eso debería ser una ley en donde no sé, canales de televisión nacionales o lo que fuera, las periódicos, los radios, fuera ley que se difundiera todo lo que se hace. O sea, y no solo TGW de Guatemala presenta, no. O sea, eso está chilero, pero hablamos para todos, para que sea popular, que la gente a cada rato escuche que hay espectáculos de buena calidad, de alta calidad, guatemaltecos y que sea orgullo ir a ver un espectáculo de eso, sino cuando vienen los extranjeros decir, eso sí, porque no, meten un montón de cosas de producción que lógicamente las paga el mismo público, pero Desde luego. eso no le importa a la gente, ¿verdad? O sea, la calidad aquí en Guatemala es absolutamente buena. Es básicamente lo que sucede es que hay poco conocimiento de lo que estamos haciendo todos los artistas. Y número 3, ver esto como industria y por lo tanto generar más posibilidades de educación al artista, o sea, fuentes de educación, de especialización, y por lo tanto esto implica llamar a diferentes sectores, hablamos no solo económicos, sino legales, en fin, para poder generar una industria cultural, una industria teatral. En mi caso es que esto sea uno y otra y otra y otra, y hayan 10, 20 espectáculos en el mes y que las salas estén repletas porque el espectáculo tiene buena calidad y que el público pueda pagar esa entrada. Eh, en general es mejorar la economía a nivel de cultural
Número dos, dar espacios para que eso suceda, generando también la difusión y obviamente la educación en sí, la especialización de los artistas debería ser algo pues necesarísimo, ¿verdad? Desde luego. Que todos tengamos, yo puedo tener 40 años, pero puedo ser ignorante, eh, 40 años de hacer teatro, es dar posibilidades de especialización, de buscar otros horizontes, no solo buscarlos, sino de encontrarlos y poderlos plasmar aquí en nuestra misma tierra, porque si no, nos vamos y muy del pelo nosotros individualmente, pero ¿qué dejamos aquí? Y ese es el problema, ¿verdad? ¿Cómo resarcimos a nuestro país las cosas que nos han dado también, ¿verdad? Claro. Sí, fabuloso. Sí, el hecho de contextualizar también, ¿verdad? Bueno, Contextualizar claro, aquello que podemos ver desde afuera, que aquí no se tiene y hay que crearlo primero. Iván, por qué supuesto. fantástica la entrevista. Me parece que tocaste temas tan álgidos, tan importantes, tan vitales, que, que tienen que ser el origen de algo nuevo. Y tiene Pues, que haber un no, pues sí, renacimiento, ¿verdad? Tenemos que sí, provocar un ya renacimiento no va a después de ser esto. para mí, no va a pasar como por lo menos conmigo. Yo espero que los patojos de 25 o 35 años pues tengan esa misma pasión de entrega y deseo, porque el arte y en mi caso, que el teatro realmente tenga una validez y que sea un sello importante del país, hombre. Es que no somos Perfecto. nadie en el extranjero y estamos mal. Eso quiere decir que no nos vemos ni a nosotros mismos. Sí, es triste, ¿Verdad? ¿verdad? Que nosotros como artistas no acudamos también muchas veces a esto y este es el objetivo también de esta entrevista. Así es que, maestrísimo, estoy muy agradecido en No, nombre no, de no, todo lo muy contrario. personal, de mis compañeros, de mi maestra letona que va a estar al tanto de esto. Así es de que muchísimas gracias por tu tiempo y No, ustedes, hombre, te perdona. deseamos todo lo mejor desde ya. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen las interrupciones. Eso es lo malo de lo virtual y no lo presencial, pero bueno, Desde un luego. fuerte abrazo. Espero sigan ustedes acudiendo a las salas y, por supuesto, haciendo todo lo que tienen que hacer por la mejoría de la cultura en Guatemala. Perfecto. Muchísimas gracias. Recibí un gran abrazo y nuevamente, de veras, estamos muy, muy, muy congratulados con tu esfuerzo en nombre del país que hemos recibido, porque yo no me he perdido más de algún espectáculo por ahí. Así es de que, pues gracias por eso. Gracias por toda tu Vaya, pues, gestión. Un que abrazo estén grande. muy bien. Oye, muchas gracias. Hasta la próxima.